Saludo y bienvenidos todos ustedes a esta sesión de hoy. Nuestro tema para este día es fitoterapia. El término fitoterapia, etimológicamente hablando, significa tratamiento en base a las plantas. ¿Por qué? Porque fito significa plantas y terapia significa tratamiento. Muy bien, como vemos, fitoterapia es entonces la ciencia que estudia la utilización de las plantas medicinales y sus derivados con finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, para aliviar o para curar las enfermedades. Se trata pues de una técnica milenaria que cada vez cuenta con más adeptos. La fitoterapia, mis estimados jóvenes, hace uso de diferentes partes de las plantas, como son los frutos, las flores, las hojas, los tallos, las raíces, la corteza y el bulbo. Esto va a depender, ¿no es cierto?, del tipo de especie y de la necesidad de cada momento. ¿Por qué es importante la fitoterapia? La importancia de las plantas medicinales para el cuidado de la salud humana, mis estimados jóvenes, es invaluable. Las plantas medicinales han significado a través de la historia una de las principales alternativas en el cuidado de la salud. El auge actual de las plantas medicinales como alternativa a los medicamentos resalta la importancia de abordarlas. Por ejemplo, tenemos al matico serrano, cuyo nombre científico es Jungla paniculata, del cual se ha evaluado su efecto antioxidante in vitro y el antiinflamatorio en roedores. Este matico, por ejemplo, actualmente está siendo muy cotizado porque se le atribuye propiedades muy similares a la ivermectina, que es un producto que se está utilizando mucho en el tratamiento del COVID-19. Por eso dicen que el matico es la ivermectina natural. Bueno, a continuación aparece la hierba santa, Piper auritum, y su comprobado efecto analgésico en ratones, así como el efecto antiinflamatorio in vitro. También hay abundante literatura sobre la sangre de grado, que en realidad su nombre es sangre de drago, y su nombre científico es Croton lechleri, con estudios sobre su efecto antiulceroso in vivo y cicatrizante in vitro. Cuando hablamos in vivo, estamos hablando de estudios en seres vivos. Cuando hablamos in vitro, estamos hablando solamente de laboratorio, a nivel de herramientas y en seres de laboratorio. Destaca también la uña de gato, cuyo nombre científico es Uncaria tomentosa, con sus efectos como inmunoestimulante, citotóxico, antiinflamatorio y antioxidante in vitro y como antiartrítico en algunos estudios clínicos humanos. Y finalmente, el chuchuhuasi, cuyo nombre científico es Maitenus macrocarpa, habiéndose estudiado sus efectos antipsicóticos y analgésicos en roedores. Y así, mis estimados jóvenes, podríamos seguir enumerando la gran importancia del conocimiento de la fitoterapia y su contribución a los cuidados de la salud. A continuación vamos a hablar de algunos métodos de extracción de sus principios activos contenidos en las plantas. Los principios activos vendrían a ser esas sustancias fundamentales que tienen estas plantas para ejercer el efecto terapéutico, ¿no? Por eso hay muchos métodos de extracción para lograr una concentración adecuada de los principios activos contenidos en las plantas y que su acción sea más efectiva. Es necesario realizar diversos procedimientos mediante los cuales sean extraídos aquellos con solventes adecuados que se seleccionan de acuerdo a la solubilidad y la estabilidad que posean las sustancias beneficiosas. Los principales métodos de extracción son la maceración, la percolación, la digestión, la infusión y la decocción.
Hablemos de los métodos de extracción que permiten además obtener los productos en formas farmacéuticas adecuadas para su administración oral o externa, de acuerdo al lugar de acción que se recomiende. Entonces, gracias a estos métodos de extracción, mis estimados jóvenes, nosotros vamos a poder obtener primero el principio activo de la planta y luego estos van a ser utilizados en los productos farmacéuticos. Hablemos del primer método, que es el de maceración. El material crudo previamente triturado se pone en contacto duradero con cantidad suficiente de solvente en un tanque cerrado a temperatura ambiente durante 2 a 14 días hasta el agotamiento del producto vegetal. Puede utilizarse también agitación, o sea, mezclarlo, ¿no? Posterior a este tiempo, la mezcla es filtrada. El material insoluble es lavado con el mismo solvente y los filtrados se mezclan para concentrar el extracto. De manera casera, la maceración es poner parte de la planta en sustancias, por ejemplo alcohol, ¿no? Y dejarlo un tiempo ahí. Eso es macerarlo, ¿no? Otro de los métodos de extracción es la percolación, llamado también lixiviación. El material crudo previamente triturado se pone en contacto con cantidad suficiente de solvente de forma tal que el solvente cubra la capa de sólido en el tanque percolador. El solvente se renueva de modo continuo, manteniéndose un gradiente de concentración. El disolvente puro desplaza al que contiene la sustancia extraída sin ser necesario aplicar presión. La sustancia residual es prensada y el flujo obtenido es combinado con el percolado para concentrar el extracto. La digestión es otra forma de extracción. Es una forma de maceración con ligero calentamiento durante el proceso de extracción, siempre que esta temperatura no altere los principios activos del material vegetal. Por eso que no pueden ser temperaturas muy elevadas. Las temperaturas más utilizadas están entre 35 y 40 grados centígrados, aunque en algunos casos puede elevarse hasta 50 grados centígrados, pero no más de esto, por favor. Se utiliza este proceso con aquellas partes vegetales más duras o que contienen sustancias poco solubles. Para ello se introduce las partes a extraer en un recipiente con el líquido previamente calentado a las temperaturas indicadas. Se mantiene durante un periodo que puede oscilar entre media hora y 24 horas, agitando el envase regularmente. El otro proceso de extracción es la infusión. Ese es muy conocido porque eso utilizamos mucho en casa, ¿no? La infusión es una solución diluida de constituyentes fácilmente solubles de la sustancia cruda. Es adecuada para las plantas aromáticas para evitar que los aceites volátiles se evaporen a altas temperaturas. Es también el nombre para el líquido resultante. El proceso de infusión es distinto de la de cocción, que supone la ebullición del material vegetal o percolación, en la que el agua pasa a través del material como en una máquina de café. Ahí vemos, por ejemplo, en las imágenes, ¿no? Y eso es un método que utilizamos muy frecuentemente, ¿no? Ponemos la plantita, generalmente, como estamos señalando en plantas aromáticas, por ejemplo, las flores de la manzanilla o las hojas de la hierba luisa, ¿no? En una tacita y le agregamos el agua bien caliente y lo dejamos unos. La decocción se usa para principios activos que no sufren alteraciones con la temperatura. En este procedimiento se hierve el principio activo, o sea, la planta en realidad, ¿no? Con todos sus principios activos en agua por espacio de 15 a 60 minutos, según sea la planta o el principio activo a extraer. Se enfría, se cuela y se añade suficiente agua fría a través de la planta o el principio activo hasta obtener el volumen deseado. Entonces, en este caso, a diferencia del anterior,
aquí sí se hace hervir la planta por un espacio de 15 a 60 minutos. Y luego que se enfría se cuela y entonces extraemos, ¿no?, el principio activo de la plantita. Muy bien, con este método de cocción estamos terminando esta parte de lo que son los procedimientos para extraer los principios activos de las plantas y poder disfrutar de sus efectos medicinales. Muchas gracias por su atención.